Bueno, vamos a continuar con las transparencias. ¿Cuáles son los factores que afectan a la solubilidad? La temperatura y la naturaleza química del soluto y del solvente. Para eso primero vamos a trabajar con la temperatura, completando ese cuadrito que está en el apunte, donde va a depender del estado de agregación que tenga ese soluto, y vamos a considerar que el solvente siempre es líquido, ¿bien? Porque estamos formando soluciones líquidas. Cuando el soluto es sólido y el solvente es líquido, en la mayoría de los casos la solubilidad aumenta al aumentar la temperatura. Esto lo tienen que saber e interpretar de esa manera. En la mayoría de los casos no significa que en todos los casos. A ver, si a mí me dicen una afirmación, ponga verdadero o ponga falso. Todos los solutos, cuando se disuelven en agua al aumentar la temperatura, aumenta su solubilidad, es falso. Si a mí me ponen, en la mayoría de los solutos, al aumentar la temperatura, aumenta la solubilidad, es verdadero. Bien, hay que tener mucho cuidado con esa palabra. Cuando es líquido el soluto y el solvente también es líquido, hay una solubilidad ilimitada, bien, que es independiente de la temperatura, bien. Y cuando es gas y es líquido el solvente, la solubilidad hace un efecto contrario, disminuye al aumentar la temperatura, pero aumenta al aumentar la presión. Ya cuando veamos gases, vamos a ver bien detalladamente que un parámetro muy importante en los gases es la presión. Lo otro es la naturaleza química del soluto y del solvente. Para ello vamos a definir primero lo que es una regla de solubilidad, que es lo similar disuelve lo similar. Antes era muy abstracta la ley porque decía que lo igual disuelve lo igual, y la palabra igual es como muy abstracto. Similar viene a ser como la palabra semejante. Esa ley también se puede decir lo semejante disuelve lo semejante. ¿Qué significa? Para eso tenemos que repasar lo que es la naturaleza o estructura de los solutos y de los solventes. Los solutos, hemos dicho que se unen los compuestos por unión iónica o por unión covalente. Bien, pero dentro de la unión covalente tenemos que las moléculas pueden ser apolares o pueden ser polares. Bien, yo ahí les he puesto unos ejemplos: las moléculas apolares, el dióxido de carbono, la molécula de cloro o de bromo, y una molécula polar, el ácido clorhídrico. Bien, y dentro de los solventes tenemos los solventes polares, que el solvente por excelencia es el agua, es la vedette, la mayoría de los solutos se disuelven en ella, y los apolares o no polares, que muchas veces son llamados solventes orgánicos. Un ejemplo es el tetracloruro de carbono, el benceno y el cloroformos, que les puse esa estructura ahí, que después ya la vamos a ver en química orgánica. ¿Qué quiero decir con esto para que entiendan lo similar disuelve lo similar? Los compuestos iónicos, cuando hemos visto uniones químicas, hemos dicho que son solubles en agua, ¿bien? Porque presentan esa estructura que al disolverse en agua forman esos iones, bien, catión y anión, donde las moléculas de agua, al presentar ese dipolo, van a rodear al catión y al anión, permitiendo que se disuelva, bien. Un ejemplo, el cloruro de sodio, el cloruro de calcio, etc. Bien, el hidróxido de sodio también sería otro ejemplo. Cuando nosotros tenemos moléculas unidas por unión de tipo covalente, las moléculas polares, bien, sí se van a disolver en agua. Yo puedo formar una solución de ácido clorhídrico, por ejemplo. En cambio, las moléculas que son unidas por unión covalente de tipo apolar, bien, se van a disolver en solventes que son semejantes a ellas, que son los solventes apolares, o sea, esos orgánicos que yo le dije. Bien, entonces, para poder entender esta regla, lo similar disuelve lo similar. O sea, estoy diciendo que un compuesto que sea iónico o polar se va a disolver en un solvente que sea polar, por ejemplo, el agua. Y un compuesto covalente que sea apolar se va a disolver en un solvente apolar. Bien.
Y respecto a lo último que tienen en el apunte, que es la curva de solubilización, ahí podemos ver de algunos de los solutos, no están de todos, pero podemos observar que en la mayoría de los casos, primero, al aumentar la temperatura, aumenta la solubilidad de ese soluto. Bien, se lo ve claramente, por ejemplo, en el dicromato de potasio, en el clorato de potasio, bien, en el nitrato de potasio, por ejemplo, a 30 grados centígrados, si yo me voy a la del clorato de potasio, la solubilidad es 10 gramos cada 100 gramos de agua. Si yo me voy a 70 grados centígrados para este mismo soluto, es 30 gramos de soluto cada 100 gramos de agua. Bien, entonces estamos viendo que en la mayoría de los solutos aumenta al aumentar la temperatura. Entonces, si vemos el cloruro de sodio, por ejemplo, aumenta la solubilidad al aumentar la temperatura, pero no es de manera significativa. Entonces nosotros podemos decir en este caso que en el caso del cloruro de sodio y de la sal de mesa, a medida que yo aumente la temperatura, la solubilidad se mantiene prácticamente constante. Esa palabra prácticamente constante a mí me sirve para decir que sí hay un pequeño incremento, bien, pero no tan significativo como los otros. Miren, si ustedes ponen a 10 grados centígrados del cloruro de sodio, la solubilidad es, calculen, 33 gramos de soluto cada 100 gramos de agua. Y si nos vamos a 90 grados centígrados, es casi 40 gramos de soluto cada 100 gramos centígrados. Después podemos ver, hay la curva de abajo, que es del sulfato de cerio. Ustedes no lo ven ese metal, bien, pero ahí está un ejemplo donde le estoy mostrando que en ese caso, en ese soluto, la solubilidad del mismo disminuye al aumentar la temperatura, que a su vez también podemos analizar que disminuye al aumentar la temperatura, pero después de 40 grados centígrados se mantiene constante. Bien, ¿qué otra cosa podemos analizar de esta curva? Bueno, en este caso podemos ver que todos los solutos, bien, se inician a la temperatura de 0 grados centígrados. Pero hagamos de cuenta que yo tenga un soluto que la línea de la curva comience en 20 grados centígrados y se vaya para arriba. ¿Qué quiere decir eso? Significa que si yo digo a 10 grados centígrados cuál es su solubilidad, tengo que interpretar que ese soluto no se solubiliza bien a 10 grados centígrados, sino que es soluble a partir de 20 grados centígrados. Bien.